Buenas tardes, mi nombre es Evander Daniel Montero Vargas, soy estudiante de la UNED y esta videopresentación es para la asignatura de Sistema Policial Costarricense. Lo que se va a hacer a continuación en esta videopresentación es un recorrido a través de 10 eventos con sus respectivas fechas o aproximaciones a fechas que yo considero relevantes, importantes para el sistema policial del país. Nuestra primera parada, por así decirlo, es la dictadura de los hermanos Sinoco de 1917 a 1919. Fueron 2 años, poco más de 2 años, en los que Costa Rica estuvo sumergido en una dictadura. No es un país particularmente célebre por problemas de dictadura e inestabilidad social, pero aquí ocurrió. ¿Por qué eso es relevante para el sistema costarricense e incluso tiene huellas en la actualidad? Porque es la muestra de lo que puede pasar con un estado tan pequeño que tiene ejército, que no es poca la preparación militar que recibe ese ejército, y cae en las manos equivocadas, cae en las manos de un líder totalitario que lo usa para la represión, lo usa para la censura y lo usa para no poner en peligro su poder que obtuvo de una manera no muy honesta ni muy democrática, por así decirlo. Posteriormente, en 1940, de 1940 a 1944, es electo Rafael Ángel Calderón Guardia, una personalidad importante, controversial, podría decirse, en la historia costarricense. Esta persona es importante por muchos aspectos sociológicos, pero que no conciernen específicamente al sistema policial costarricense, pero respecto a lo que sí concierne es un ejemplo funcional de un gobernante que fue electo democráticamente, que abandonó el poder cuando tuvo que hacerlo y que dentro de todo, si bien el sistema militar del país no favorecía a la población civil, sobre todas las cosas, sí era funcional, brindaba la seguridad requerida, entonces es un buen ejemplo que nos da pie al siguiente evento importante, la Guerra Civil de 1948. Esta guerra civil ocurre porque Calderón Guardia, con sus ideas comunistas, quería cambiar completamente el sistema social, económico, político del país. La población general se opuso a estos cambios, creando dos bandos, los calderonistas de tendencia de izquierda, tendencia comunista, los figueristas de tendencia capitalista. Esta guerra la ganó Figueres, como históricamente se sabe, y es de aquí en adelante que el comunismo va a tener un estigma para el futuro. Sobre todo en esta época, la poca presencia comunista que quedó fue exiliada, fue repudiada, fue marginada, incluso tildados como prisioneros de guerra, por así decirlo. Entonces fue realmente una represión fuerte contra esas ideologías. Nuestro siguiente evento importante es la abolición del ejército. El 1 de diciembre de 1948, ese mismo año, Figueres Ferrer toma la decisión de abolir el ejército. Una decisión sensata, una decisión que hasta hoy se aplaude, por el hecho de que en un país tan pequeño, como recientemente expliqué, no es buena idea tener un ejército. Es más perjudicial para la población que lo que puede llegar a aportar y es un gasto económico también importante. Posterior a esto se crea la Guardia Civil en 1949, apenas meses después, que podríamos ver como una fuerza pública primitiva, pero claramente con entrenamiento más de naturaleza militar que es civista. En ese sentido es una fuerza más represiva, es una fuerza que no tiene en contemplación tanto a la población civil o tanto la empatía o tanto esta sensibilidad requerida para ser un oficial de seguridad pública, lo que lleva a una inestabilidad en temas de seguridad pública en ese sentido, que se va a extender a las próximas 3 décadas por lo menos. Posteriormente tenemos la creación del IJ en 1973, debido a múltiples casos, ya que la Guardia Civil y otras instituciones de la época estaban enfocadas a crímenes pequeños, estaban enfocadas al hurto, estaban enfocadas al asalto, no a crímenes tan serios, y para esta fecha ya habían casos de asesinato, ya habían casos de secuestro, ya habían casos de toma de rehenes. El OIJ se crea como una unidad de élite, podríamos decir, con el fin de tratar de aminorar esto. Por supuesto, viene suplantación de otra asociación que ya existía anteriormente, de menor relevancia, pero controversial de todas maneras y sumamente criticada. No significa que el OIJ no sea criticado, incluso en la actualidad, pero sí significa que el OIJ tiene una historia al menos más sólida, una reputación más sostenida a través del tiempo.
Nuestro siguiente parada, por así decirlo, es el caso del psicópata, un asesino serial que desde 1986 hasta 1996 estuvo cometiendo asesinatos sistemáticamente por todo el país. Este caso fue sonado y fue particularmente infame en el sistema policial costarricense porque teniendo pistas, teniendo cabello, teniendo muestras de ADN, no se le pudo capturar debido a que las fuerzas especiales de aquel momento no supieron trabajar la evidencia adecuadamente. Incluso con la ayuda internacional de agencias como el FBI, por ejemplo, no se llegó a nada. Nuestro siguiente parada es cuando se aprueba la Ley General de Policía en el 1994. Esto es un parteaguas principalmente positivo para el sistema policial costarricense, ya que anteriormente había mucho nepotismo, había mucho acomodo, había mucho, como se le llama popularmente, argolla, en el sentido de que se asignaban cargos en la policía y cargos altos, importantes, que deberían tener preparación a personas por favores políticos, porque luchó en la guerra civil, porque es hijo de tal persona, porque me lo recomendaron. Esto hacía una policía ineficiente, una policía que abusaba de su poder claramente. Entonces, en 1994 se aprueba esta ley que pretende sistematizar, que pretende poner las cosas en orden, por así decirlo. Entonces, luego hay un periodo de resistencia, naturalmente, desde 1994 hasta 1996 y podría extenderse hasta los tempranos 2000, 2002, ya que claramente cuando se imponen políticas tan complicadas, cuando se imponen políticas tan diferentes a lo que históricamente se ha visto, las personas ya pertenecientes al antiguo sistema, aun a sabiendas de que no es un sistema ideal, prefieren aferrarse. En este caso, la escuela de policías era más bien vista como un castigo, se mandaban ahí a los que no querían egresar y los egresados de ahí tenían el estigma de ser las señoritas, de ser los que no aprendieron en la calle, de ser los blandos, por así decirlo. Con el paso del tiempo, el sistema demostró ser eficaz e incluso altos cargos exmilitares de cuando el ejército aún operaba decidieron enlistarse y probar suerte. Pero eso no pasó hasta múltiples años después y hasta acostumbramiento, por así decirlo, hasta adaptación de la sociedad, es una palabra más adecuada, hasta esta adaptación que tuvo la sociedad completa ante un nuevo sistema. Posteriormente tenemos el recorte presupuestario que ocurrió el año pasado, en octubre de 2022, y es una muestra de la contemporaneidad que no es muy optimista, adelanto, de lo que está pasando con el sistema policial justo ahora, en este momento. Nuestro último punto es la contemporaneidad y es un sistema que, si bien fue icónico en cierto sentido, si bien fue aportador, fue sustancial, ha carecido de evolución a lo largo de las décadas, ha carecido de seguimiento e incluso ahora se le recorta el presupuesto, se le da menos importancia. Es como si se le estuviera poniendo a la actividad criminal y al crimen organizado, que es el gran cáncer de la sociedad ahorita. Es como si a esta bola criminal, es como si a este fenómeno se le estuvieran dando todas las herramientas para que gobierne y para que reine supremo en la sociedad. Entonces, es una nota que no termina en un tono optimista, pero es el recorrido y básicamente estamos en un punto similar a aquellas décadas inestables cuando cada 4 años estaba cambiando todo el personal policial prácticamente. Posteriormente se podría ver un nuevo resurgimiento, una nueva época optimista, pero por ahora eso es todo. Muchas gracias y aquí termina la presentación.